Almohadilla capítulo 1. El desierto que llora. Queridos oyentes, imaginen por un momento estar parados en medio del desierto del Sáhara, pero de repente, encontrarse con una laguna de agua cristalina tan perfecta que parece un espejo caído del cielo. Suena imposible, ¿verdad? Pues déjenme contarles que en Brasil existe un lugar donde exactamente esto sucede, y es solo el primer misterio de una historia que va a cambiar su forma de ver América Latina para siempre. Soy Carlos Mendoza, periodista mexicano especializado en fenómenos inexplicables de nuestro continente, y durante los próximos 8 episodios los voy a llevar en un viaje que comenzó como una simple investigación sobre curiosidades brasileñas y terminó revelando secretos que conectan toda nuestra región de maneras que jamás imaginé. Hoy comenzamos en el estado de Maranhão, en el noreste de Brasil, donde existe algo que desafía todas las leyes conocidas de la geografía, los Lençóis Maranhenses. Un lugar tan surrealista que parece diseñado por la imaginación de un niño que nunca tuvo que preocuparse por las leyes de la física. Era un martes de julio de 2023 cuando llegué al pequeño pueblo de Atins, la puerta de entrada a este mundo imposible. El calor era sofocante, 42 grados centígrados, y la humedad me golpeaba como una pared invisible cada vez que salía del aire acondicionado del hotel. Pero nada me había preparado para lo que vería al día siguiente. A las 6 de la mañana, una camioneta Toyota Land Cruiser del año del caldo se detuvo frente al hotel. Del vehículo bajó una mujer morena, de unos 45 años, con la piel curtida por el sol y una sonrisa que irradiaba la confianza de quien conoce cada grano de arena de su territorio. Con eso vi un guía turístico para mostrarme los Lençóis Maranhenses. ¿Tú eres el mexicano que quiere conocer los secretos de los Lençóis? Soy Joana Santos. Llevo más de 25 años guiando turistas por estas dunas, pero contigo va a ser diferente. ¿Diferente? Le pregunté mientras subía a la camioneta, que por dentro parecía haber sobrevivido a una guerra. Mira, amigo, normalmente llevo a las familias a ver las lagunas bonitas, tomar fotos para Instagram y ya. Pero tú preguntaste por los fenómenos extraños. Eso significa que vas a ver el lado de los Lençóis que no aparece en las guías turísticas. Durante la primera hora de viaje, mientras la camioneta saltaba por caminos que generosamente podrían llamarse senderos, Joana me explicó lo básico que cualquier turista escucha. Los Lençóis Maranhenses cubren 155.000 hectáreas. Sí, es un parque nacional desde 1981. Las dunas están hechas de arena de cuarzo finísimo que viene del interior de Brasil, arrastrado por los ríos durante millones de años. Durante la época seca, de julio a diciembre, esto parece un desierto normal. Pero de enero a junio, cuando llegan las lluvias, aquí es donde la cosa se pone rara. De repente, la camioneta se detuvo en la cima de una duna. Joana apagó el motor y me indicó que bajara. Lo que vi en ese momento se grabó para siempre en mi memoria. Ante mí se extendía un paisaje que parecía salido de un sueño febril. Dunas blancas, perfectamente onduladas, se extendían hasta el horizonte como un mar petrificado. Pero entre las dunas, como joyas incrustadas en terciopelo blanco, había decenas de lagunas de un azul tan intenso que dolía mirarlas directamente. ¿Qué piensas, mexicano? ¿Has visto algo así en tu país? Le expliqué que México tiene desiertos espectaculares, pero nada comparable a esto. Era como si alguien hubiera tomado el Sáhara y lo hubiera decorado con los cenotes más hermosos de Yucatán. He visto turistas llegar aquí pensando que es Photoshop. Se quedan con la boca abierta cuando ven las dunas blancas y, de repente, lagos de agua azul turquesa en medio de la nada. Algunos hasta lloran de la emoción. Bajamos hacia la primera laguna. La arena era tan fina que se sentía como caminar sobre harina. Con cada paso, mis pies se hundían apenas unos centímetros, creando un sonido hipnótico. Esta arena no es como la del mar, ¿ves? Es arena de cuarzo puro, molido por millones de años. Por eso es tan blanca y tan fina. Pero hay algo más que la hace especial. Joana se agachó y tomó un puñado de arena. La dejó caer lentamente entre sus dedos mientras hablaba. Durante la época de lluvias, de enero a junio, el agua queda atrapada entre las dunas porque hay una capa de arcilla impermeable debajo. Es como si el desierto fuera, como dicen en México, una alberca gigante con miles de compartimentos. Llegamos al borde de una laguna de unos 200 metros de diámetro. El agua era tan transparente que podía ver perfectamente el fondo arenoso a 3 metros de profundidad. Pero había algo que me llamó la atención inmediatamente. Joana, ¿esas marcas en el fondo de la laguna son naturales? Ahí está la pregunta que esperaba que hicieras. Mira, Carlos, oficialmente te voy a decir que son formaciones naturales creadas por corrientes de aguas subterráneas.
Pero extraoficialmente, llevamos 5 años viendo esas marcas aparecer y desaparecer. Y no siguen ningún patrón que la ciencia pueda explicar. Las marcas eran perfectamente circulares, de aproximadamente 1 metro de diámetro cada una, distribuidas por el fondo de la laguna en un patrón que parecía demasiado geométrico para ser natural. Vamos a caminar un poco más. Hay algo que quiero mostrarte antes de que siga contándote, cosas que no debería contarte. Caminamos durante 20 minutos hacia una laguna más aislada. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de nuestros pasos y el susurro constante del viento entre las dunas. ¿Sientes eso? ¿El qué? La vibración. Cada vez que nos acercamos a las lagunas con las marcas circulares, hay una vibración muy sutil en el suelo. Como si algo estuviera pulsando debajo de nosotros. Me quedé completamente inmóvil, concentrándome en mis pies. Y entonces lo sentí, un pulso rítmico, casi imperceptible, que venía desde las profundidades de la tierra. Aquí viene lo que realmente me tiene intrigada. Estas vibraciones no existían antes de 2018. Aparecieron de la nada, y desde entonces, cada temporada de lluvias trae novedades. ¿Qué tipo de novedades? Huellas que aparecen en la arena mojada alrededor de las lagunas. Pero no son de ningún animal que debería estar aquí en el medio de este desierto. Johanna me llevó hasta el borde de una laguna especialmente grande y señaló hacia la orilla opuesta. ¿Ves esas marcas en la arena mojada? No son de jaguar, no son de capibara, no son de ningún animal conocido de la región. Saqué mis binoculares y enfoqué hacia donde señalaba. Lo que vi me dejó sin palabras. Las huellas eran perfectamente redondas, de unos 30 centímetros de diámetro, sin garras, sin dedos, sin ninguna característica que indicara qué tipo de criatura las había dejado. Son como si algo muy pesado hubiera emergido del agua durante la noche y hubiera caminado por la orilla. Pero aquí viene lo más extraño, siempre aparecen después de las noches cuando el agua brilla. ¿El agua brilla? Esa es la parte que más me gusta de mi trabajo. Pero para eso tenemos que esperar a que oscurezca. Pasamos el resto del día explorando diferentes lagunas. En cada una, Johanna me mostró las mismas marcas circulares misteriosas en el fondo, las mismas huellas extrañas en las orillas, y siempre esa vibración sutil pero constante. Pero también me enseñó las maravillas evidentes del lugar. La forma en que la luz del sol creaba un juego de sombras y reflejos entre las dunas. Como la temperatura del agua era perfecta para nadar, a pesar de estar en medio de un desierto. La manera en que el viento constante mantenía las dunas en movimiento perpetuo, redibujando el paisaje cada pocos meses. Los científicos dicen que las dunas se mueven hasta 20 metros por año hacia el este, empujadas por los vientos alisios. Pero hay algunas lagunas que nunca cambian de posición, sin importar cómo se muevan las dunas alrededor. ¿Cómo es eso posible? Esa es una pregunta de 64,000 reales, amigo. Las lagunas fijas son precisamente las que tienen las marcas circulares en el fondo. Al caer la noche, Johanna preparó un pequeño campamento en la cima de una duna desde donde teníamos vista panorámica de al menos 12 lagunas diferentes. Mientras preparaba un café en una olla de metal, me contó la parte de la historia que realmente había venido a escuchar. Los habitantes de Atins y Barreirinas, los pueblos más cercanos, tienen teorías que no les van a gustar a los científicos ni a los funcionarios del Parque Nacional. El café tenía un sabor intenso a café brasileño real, muy diferente al que estamos acostumbrados en México. Mientras tomaba el primer sorbo, Johanna comenzó a revelar los secretos que los lugareños han guardado durante generaciones. Mis abuelos, que fueron pescadores toda su vida, contaban historias de luces que bailaban sobre las lagunas en las noches de luna nueva. Decían que eran las lágrimas de Yemanja, la diosa del mar, que lloraba por estar separada de sus aguas. Pero yo he visto esas luces, Carlos. No son folclore, son reales. Y cuando aparecen, es cuando encontramos las huellas extrañas al día siguiente. ¿Con qué frecuencia sucede esto? No hay un patrón fijo, pero siempre ocurre en múltiplos de 12. Cada 12 días, o cada 12 semanas, o cada 12 meses. Y siempre a la misma hora. ¿Qué hora? Las 3:33 de la madrugada. Esa precisión me llamó la atención. No era alrededor de las 3:30 o en la madrugada. Era exactamente 3:33 de la mañana. La primera vez que lo vi fue hace 8 años. Estaba acampando con un grupo de turistas franceses cuando, de repente, 4 lagunas comenzaron a brillar al mismo tiempo. No era reflejo de la luna,
Era una luz que venía de dentro del agua. El brillo duró exactamente 12 minutos. Los franceses pensaron que era algún tipo de bioluminiscencia, como la que ven en las playas de algunas partes del mundo. Pero yo sabía que era diferente. ¿Por qué sabías que era diferente? Porque había visto bioluminiscencia antes, en las costas de Maranhão. Esta luz era inteligente. Pulsaba en patrones, como si estuviera tratando de comunicar algo. Miré mi reloj. Eran las 11:47 de la noche. Si los cálculos de Joanna eran correctos, teníamos menos de 4 horas para presenciar uno de estos fenómenos, si es que ocurría esa noche. Esta noche hay 43% de posibilidades de que veamos las luces. He llevado una bitácora durante 8 años, y he encontrado algunos patrones. No siempre aparecen, pero cuando lo hacen, siempre pasa algo más. ¿Algo más? Las huellas no aparecen después de las luces. Aparecen durante las luces. Como si las luces fueran una señal para que algo salga del agua. A medida que la noche avanzaba, Joanna me contó historias que había recopilado de 3 generaciones de guías locales. Historias de lagunas que aparecían y desaparecían de la noche a la mañana. De dunas que se movían en direcciones contrarias al viento. De turistas que juraban haber visto figuras caminando sobre el agua en la distancia. Pero la historia que más me inquieta es la de mi propio abuelo. Él era pescador, pero durante la época seca trabajaba como guía informal para los pocos científicos que venían aquí en los años 70. 15 de agosto de 1974. Llevé a 3 geólogos americanos a la Laguna Grande del sector norte. A las 3:33 de la madrugada, el agua comenzó a brillar como si hubieran prendido un foco azul en el fondo. Los americanos se emocionaron mucho y comenzaron a tomar fotos. Pero las fotos salieron completamente negras. Las cámaras funcionaban bien, pero era como si la luz no quisiera ser capturada. ¿Tu abuelo siguió llevando científicos después de eso? Solo una vez más. 3 años después, en 1977, llevó a un equipo de biólogos marinos brasileños. Esa fue la noche que cambió su vida para siempre. Miré mi reloj nuevamente. 3:30 de la mañana. Mi corazón comenzó a acelerarse. Carlos, mira hacia la laguna del noreste. ¿Puede Carlos visualizar las misteriosas luces que Joanna le dice que aparecen cada 8 años? Lo veremos en el próximo episodio en Desvendar o Mundo. ¿Te gustó esta primera parte? Comparte, comenta y suscríbete.